Vamos al versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, oigan, Dios va a hacer intervenciones divinas en estos años. Dios ya hizo intervenciones en Guatemala. Nosotros deberíamos de haber entrado al área roja hace rato, pero Dios nos guardó hace 6 años, nos guardó hace 2, y en el nombre de Jesús nos guarda dentro de 2, ¿verdad? Pero ha habido como una ventana de intervención en lo que la cosa ruge, en lo que la cosa acusa, en lo que la cosa amenaza. Les cuento que en Uruguay hubo una reunión de naciones donde todos los de las Naciones Unidas se reunieron. El plan 2030, lo que ellos quieren que pase de aquí al 2030, dijeron, tenemos un problema en Guatemala que no sabíamos que existía. Y el problema se llama iglesia. Se nos atravesó una resistencia que no habíamos identificado en los otros países. ¿Qué les parece? ¿Qué representa Pedro? La iglesia, pero no cualquier iglesia. La iglesia a la que le habló en Mateo 16, que iba a tener autoridad gobernante, no de políticos, gobernante de gobernar en el ámbito espiritual naciones y los 7 espacios de gobierno. Pedro, a ese lo metieron a la cárcel. ¿Qué creen ustedes que quiere hacer este? Meter a la iglesia a la cárcel. Lo encarcela y dice, y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, cabal, lo iba a sacar en la mañana. Hay veces dice uno, nos va a pasar porque no se apura. ¿Y qué si? En el último minuto se aparece y hace lo que tiene que hacer. Yo leía esto y me quedaba, no les puedo decir horas, pero muchos minutos meditando y viendo la profundidad de lo que esto representa para nosotros hoy, porque veo a esa iglesia metida ahí. Y tú sos iglesia. La iglesia no es Llaves de Sion, tú sos iglesia. Te quiere meter en un lugar y en un espacio donde tú no funciones, encarcelado. Yo no puedo hablar, yo en la universidad no puedo hablar, porque me comen viva, dice la Fer. Yo aquí solo tengo que pasar la vida suave, que ni se den cuenta que soy cristiana porque me van a atacar. Mirá, María André y Rebeca, y ustedes. Pero miren, este Pedrito y la iglesia bien entendida, entra a su espacio entendiendo quién es su Dios, y lo vamos a ver. Entonces, está durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué son 2 soldados? No han estado ustedes en lugares donde no podemos decir mucho porque nos comen con los ojos. Si decimos lo que creemos acerca del aborto. Hemos estado en las marchas de los abortos, contra el aborto, y hemos estado a la par de los manifestantes que defienden el aborto, y siento literalmente como sus palabras me quisieran pegar, maldiciéndonos y diciéndonos intolerantes, son cristianos pero no nos aman, no nos respetan. Mire una cosa, y uno lo siente en el espíritu, porque son estos 2 guardas. No te vas a parar, no te vas a levantar, no vas a hablar, dormidito quédate, calladito te ves mejor. No opines, porque si opinas es malo. Aún dentro de la iglesia. Conocemos pastores que dijeron no vamos a la marcha porque se nos va a revertir la cosa. No vamos a la marcha. Por miedo a sus congregantes que los fueran a acusar. Aquí solo hay que tenerle miedo a Dios, hermanos. De veras, el temor del hombre se tiene que acabar. Se tiene que terminar. Tenemos que poder decir lo que pensamos y lo que Dios nos ha dicho, independiente de lo que, con la guianza de Dios, sin hacer tonteras. ¿Verdad? No voy a hacer comentarios, pero hay que saber cuándo hay que hablar y dónde hablar. Sujeto entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas y con cambio de guardia en la custodia de la cárcel. 16 soldados cuidando a Pedrito. ¿Saben por qué le puso 16 soldados? Porque ya Pedro se le había salido una vez a Herodes. Entonces, Pedro es el símil de la iglesia. Así como Herodes es el símil del anticristo, Pedro es el símil de la iglesia. Tú sos iglesia. Fue llamado, fue discípulo,
Fue a Cesarea de Filipo y ahí tuvo la revelación de la autoridad que Dios está dando para cerrar las puertas del Hades. No para hacer iglesias institucionales donde tenemos miembros y recogemos ofrendas. Hacer iglesia que transforma donde camina. Una voz que habla donde está. Un megáfono de Dios donde nos tiene para ser un modelo del Señor en ese lugar. Fue al monte de transfiguración. Fíjense que de los 12, Pedrito fue uno de los que fue. Y hablamos que 9 se quedaron liberando a un joven ahí abajo, porque se metieron a hacer actividades espirituales buenas, pero se perdieron tiempos de visitación de Dios. Entonces les digo, no nos vamos a meter a hacer una iglesia activista que tiene un montón de cosas que los tiene ocupados haciendo para que se pierdan de ese lugar donde tienen que estar. 3 sí fueron al monte de la transfiguración. Y esos 3 oyeron la voz del Padre, que no solo ya la habían oído cuando fue bautizado Jesús. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Aquí les dice, escúchenlo. Ya da una instrucción más clara el Señor. Lo deja ver quiénes son porque se presenta Moisés y Elías. Y les dice que lo escuchen. Sale la religiosidad de Pedro en ese momento. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas que nos cambia toda la escena del Señor, lo primero que queremos hacer es ver cómo metemos la mano para arreglarlo nosotros y solo nos dejamos llevar por el Espíritu con lo que pasó hoy con alabanza y fue poderoso. Él quiso hacer 3 enramadas porque él entiende tabernáculos. Dijo, aquí está el Señor, está Elías y está Moisés, hagamos enramadas. No vamos a meternos como iglesia a hacer cosas estructuradas o religiosas solo porque parece bueno. ¿Me entienden? Dan ganas. ¿Saben hace cuánto quisiéramos tener aquí un equipo de alabanza? Hace ratos y el Señor nos dijo no toquen. Y hoy vimos por qué dijo no toquen. Yo quiero hacer algo mío, fresco, único en medio de ustedes. Amén. Después vemos que se va Pedro a Getsemaní. La iglesia, tú vas a ir a lugares donde vas a ver como el monte de la transfiguración. Tú vas a ver revelaciones del Señor. Yo lo creo, hermanos. Es que si se lo dio a Pedro, ¿por qué no te lo va a dar a ti? ¿Qué hay de diferencia entre Pedro y Carlos? ¿Qué diferencia hay? Dígame la verdad. Ninguna. Rompamos paradigmas. Si eso se lo dio a Pedro, yo también quiero tenerlo, Señor. ¿Me lo puedes dar? ¿Puedo vivir yo de esa manera? ¿Puedo leer la palabra que sea tan viva que se haga vida en mí y pueda ver que esto pase? Así tenemos que verlo. Pedro sube a Getsemaní. ¿Y qué pasa con Pedrito ahí? Está vivo, está orando. Dormido. Mire, muchachos, aquí hay un montón de dormidos. No se los digo por solo decirlo, es que ayer me mostró un señor una visión cuando estábamos en el seminario de identidad. Y me mostró a un montón en camas de hospital, lisiados, sin brazos y sin pies. Y le dije, Señor, ¿y eso? Y me dijo, es la iglesia. La otra, le dije, la de ahí. Esta. No tienen manos porque ya no pueden servir y no pueden hacer. Se les quitaron ministerios, llamados y asignaciones y se durmieron. Yo ya no hago nada, man. Yo 30 años de servir y de hacer todo lo que hacíamos. ¿Para qué? Ya no. No me vuelven a usar, punto. ¿O no? Esos eran los hombres. Aquí estamos hablando de Dios usándonos. Sin manos porque no queremos servir y sin pies porque estamos atrás. Me lo dio la interpretación Conchita, porque están como pegados, como sin poder avanzar, como la mujer de Lot que se quedó congelada o puesta en sal, convertida en sal, porque quería verlo de atrás y ser como antes y no quería entrar a lo nuevo que Dios tenía para ella y se quedó hecha un monumento de sal. No podemos estar así, hermanos. O vamos para adelante sin entender cómo es todo, no importa, lo vamos a ir haciendo con la dirección del Señor, amén. Luego dice, en Getsemaní se queda dormido, no puede orar ni 1 hora. ¡Ojo!
¿Quiénes aquí no pueden orar ni una hora? No mientan. A mí me cuesta mucha. Hay días que de veras se me meten un chorro de cosas. No pueden ni una hora. Y sale y vuelve a hablar y porfa mucha, despiértense. Y otra vez dormidos. No entendieron el tiempo. No podemos pasar de noche el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos. Este es un mensaje, por algo no deja el Señor que lo vean en redes. Tal vez ni lo vamos a compartir. Dios sabe que es una advertencia bien clara para los que estamos aquí. Y es estar despiertos. ¿Qué está pasando con Jesús? ¿No oyen que está llorando? ¿Que está afligido? ¿Que está gimiendo? Fueron testigos. Los que no saben, si se asustaron, perdón. Lo que pasó hoy en la mañana fue que el Espíritu Santo te toma para dar a luz, y son dolores de parto en el espíritu. Eso pasó. ¿Cómo habrá estado Jesús, ustedes, cuando Él estaba tomando el pecado de todo el mundo encima? No me puedo imaginar. Y dormidos los tres. 2 veces les fue a hablar, la tercera les dijo, ya ni se preocupe. Ya solo vénganse conmigo. Podés pasar de noche por andar en otras cosas y cansados, por temas que no nos tienen que tener cansados. Amén. Despertemos, estemos alertas. Yo sé que hay muchos que están despiertos, pero aquí hay un montón de veras que la quieren solo pasar. Y por mucho tiempo estuvo bueno, pero ya no se puede. Tenemos que estar despiertos. Y en especial, perdonen que lo hable, pero los varones, no estamos viniendo en contra. Es que saben por qué a ustedes les da más sueño que a nosotros. Si yo fuera el diablo haría lo mismo. Yo no toco a Kimberly, toco a aquel. ¿Por qué? Porque si la cabeza no oye y no está despierta y pasa de noche todo, toda la casa pasa la noche, excepto por misericordia de lo que el Señor hace a través de la oración de las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote está despierto? Está entendiendo, está recibiendo instrucciones, está cubriendo, está santificando a la esposa con la palabra, está santificando a los hijos con la palabra y la oración. ¿Qué va a pasar en tu casa, Rodrigo? Henry, ¿entienden? No estoy menospreciando, estoy diciendo, entiendo por qué Satanás los ataca más. Porque este no es tonto. Dije, con este voto 10 piezas, con esto solo voto 1. Con la mujer, si el hombre no dice, no podemos. Qué tremendo. Hay que despertar, varones, hay que despertar. Las mujeres no fueron al monte de la transfiguración. ¿Sabes qué hubiera pasado? Y a Getsemaní, tampoco sé. Jesús dijo, mejor quiero quieta la cosa, yo solo a los hombres. No, mentira, eso ya es. Pero ¿qué hace Pedro en cuanto baja? No pudo estar despierto y guerrear en el espíritu. Pero solo ve a los montones que vienen contra Jesús y le quita la espada y le quita la oreja. ¿Qué quiso hacer él ahí? Es cuando nosotros queremos en nuestras fuerzas hacer cosas que ya no tocan. Porque no estuvimos en el momento que teníamos que estar, entonces queremos ver cómo reponemos lo que no hicimos. Le quitan la oreja a Malco y Jesús le dice, ¿tú crees que yo no tengo legiones que me defiendan? Estás desubicado, Pedro. Estás fuera de todo conocimiento y entendimiento, estás perdido. Eso pasa cuando dormimos. Pero si estamos despiertos y estamos orando y estamos recibiendo instrucciones del Señor, ahí viene la gran amenaza y uno dice, pero todavía no se ha terminado esta historia. Porque Dios, antes del amanecer, se manifiesta. Amén. Entonces, Malco representa esa parte en nosotros, en la iglesia, que quiere ser autosuficiente. Hay veces que podríamos tener servicios completos sin que nunca se mueva el Espíritu Santo y Él ahí en la puerta esperando que lo dejemos entrar, pero aquí pasó de todo.
Aquí hubo adoración, hubo profecía, hubo prédica, hubo administración y el Espíritu Santo ni lo dejamos entrar. Porque nos hemos vuelto autosuficientes. Y hoy veníamos en el carro con Víctor, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos si no viene la luz? Pues hagamos círculos de oración, porque yo dije, oramos unos por otros. No, si tenemos que adorar, pero nosotros no tenemos voz para cantar, pero tal vez llega aquel, y empezamos a ver quién venía, y no vinieron. Pero vino Miguel del Salvador, que nunca está, y Fer tenía rato de no venir, y sacaste lo que tenías y los instrumentos, y miren lo que Dios hizo. Por eso lloré. Porque no tenemos que ser autosuficientes, solo tenemos que ser obedientes. Amén. Luego dice, después, ¿qué hace Pedrito? Inmediatamente después se llevan a Jesús, lo juzgan y lo demás. La siguiente escena que tenemos es a Pedro negando a Jesús, hasta hablando malas palabras. Una mujer le dice, usted andaba con él. Yo, ese ni lo conozco. Ven lo que pasa cuando la iglesia tiene amenazas. Y nosotros no hemos sido muy amenazados, hermanos. Todavía podemos comprar, todavía podemos comer, todavía podemos trabajar, todavía nos podemos mover. No hemos sido muy amenazados. Pedro sabía que si lo agarraban, le tocaba. Entonces él miente y él niega a Cristo. Cuando un día antes le había dicho, yo te quiero lavar entero. No me laves solo los pies, te quiero lavar entero. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo me vas a negar. Ay, el Señor conoce nuestro corazón. Cómo somos de cambiantes, pero la oración nos cambia. ¿Saben dónde nos forma Dios? En la oración. Ahí nos quita este doble ánimo, nos quita la autosuficiencia, nos quita nuestra fuerza, nos quita el adormecimiento, nos despierta. Es en la oración. Tu área más atacada en tu vida espiritual es la oración. Si tú oras, el pecado que te hace caer todos los días, sea el que se llame, tiene menos fuerza si estás orando. Tus penas financieras se vuelven menos pesadas si estás orando. Tu entendimiento del tiempo y la ansiedad que se te provoca por las cosas que uno no conoce se va con la oración. Todos esos síntomas es falta de oración. Todos. Así es. Reconexión con Jesús. ¿Qué hace Pedro después? Recibe la misericordia y el perdón de Jesús. Cuando ya resucitó Jesús, lo va a visitar a su lugar de trabajo, pescando. Pero ya no regresó a Jerusalén, ya no regresó al templo, ya no regresó al aposento alto, no, él se fue a pescar. Voy a ir a hacer lo que sé hacer. Y así nos pasa, voy a ir a hacer lo que sé hacer. Voy a volver a abrir mi oficina. Voy a seguir trabajando donde yo sé trabajar, hacer lo que yo sé hacer, ¿verdad? Estuardo, ayer te dijo el Señor. Ya no regreses a hacer lo que sabes hacer, viene la luz. Pero me está engañando todavía, no nos vamos a confiar. En Hechos 2 es lleno Pedro por el Espíritu Santo. Ese Pedro sí ya cambia. Luego ya lo vemos en prisión, ahí vamos. ¿Alguien me puede leer Hechos 5:17, porfa? Alguien que me lea Hechos 5:17. Jorgito, que tenés buena voz. Sí, por favor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Ajá, seguí. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Imagínense, a todos los saca de un solo un ángel, la primera vez. Entonces Herodes dijo: ala, ya se me salieron. Ya se me salieron una vez. ¿Sí? Ya se me salieron una vez, esta ya no, le pongo 16 guardas y lo encadeno. La iglesia se me salió.
Tuvieron tiempos de avivamiento, milagros, señales, prodigios, transformación de naciones. ¡Alas, se me salieron! Hoy sí ya no. Los voy a ensimismar, los voy a meter a que construyan sus propios ministerios, sus propios nombres, sus propias instituciones. No hagan discípulos, hagan miembros para quitarle fuerza a la iglesia que puede salir al templo, al lugar de adoración, a predicar la palabra viva. ¿Qué les parece? Entonces, como ya se había salido una vez, esta vez sí ya no, dijo Herodes. Le pongo un montón de guardas. Entonces, vamos a ir viendo. Tengo todos los versículos acá. Ok, Pedro, ya lleno del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, Pedrito se enoja con Jesús porque se queda dormido en el barco cuando estaba la gran tormenta. Y le dice Pedro a Jesús, ¿cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? Pedro regañando a Jesús. Pero él dormido varias veces. Pedro fue entendiendo los procesos y aprendió de la vida de Jesús un modelo de vida de fe. Porque él sí ya está durmiendo en esta cárcel. En una forma figurativa quiero que vean a la iglesia durmiendo, pero también quiero que vean a una iglesia que se pone en una posición de reposo y absoluto descanso, aún en los peores momentos, aún en las amenazas más fuertes que puedas tener en tu vida. Ahí aprendió a dormir Pedro de una forma distinta, no dormido de opresión, de carga, de penas, de tristeza, de depresión. Este dormir que les quiero explicar en esta otra fase de la prédica es un dormir en reposo. Alguien que puede dormir en medio de saber de que mañana ya va a salir el sol y se va mi cabeza. ¿Quién puede dormir ahí? Pero qué nivel de madurez. Quise explicar a un Pedro iglesia dormida y ahora quiero explicar a un Pedro una iglesia llena del Espíritu, con entendimiento, con autoridad y con conocimiento de quién es Dios. ¿Ven las facetas en las que va Pedro? Igual son las mismas facetas que estamos pasando nosotros. Entonces, dentro de esto, vamos a ver que estaba dormido. ¿Será que dormía Pedro porque vio algo en el Espíritu? Porque ya había vivido todo lo anterior. Hermanas y hermanos, todo lo que nos ha tocado vivir es para que tengamos memoria de cómo Dios trabaja. La próxima vez que estés en medio de una circunstancia sumamente complicada y difícil, te vas a recordar de aquella primera vez que te tocó y que saliste de esa bien y ganando. Entonces de esta voy a salir bien y ganando. Amén. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes se van a dar cuenta que Pedro ya vio a Jesús dormir en la tormenta, quiere decir que él aprendió que todas las cosas se sujetan a Dios, aún los vientos, aún las circunstancias, aún los tiempos. Y si eso se sujetó, todo se va a sujetar. También había estado en prisión y había salido, eso se recordó de ese momento. Aprendió cómo Jesús confrontaba las circunstancias difíciles cuando lo iban a matar y de repente se desaparecía y no lo encontraban. Porque nada va a cambiar tu tiempo. Nada va a cambiar el cumplimiento de tu tiempo. Si estás viviendo debajo de la sombra y caminando en ese camino recto que nos leíste los salmos hoy en la mañana, Víctor, de caminar esos caminos de rectitud, es que vas a estar bien, aun cuando todo esté cambiando alrededor de nosotros. Y un día, cuando estemos en un momento más complicado, nos vamos a recordar de esto que estoy diciendo. Amén. Sabe que Él tiene una asignación. Alguien, ahorita sí se los leo yo. Juan 21, 18 al 19. Esto había pasado cuando Jesús se le presenta a Pedro en el mar o en la playa, cocinando un pescado, comiendo con él y dejando que pida perdón 3 veces. Por haberlo negado 3 veces, se le dice 3 veces: si me amas, si me amas, si me amas. En el 18, miren, a Pedro nunca se le quitó la competencia. Y hay mucha competencia entre las iglesias. ¿Y qué va a pasar con Juan?
¿y cómo se va a morir? Porque ahí estaba Juan y Pedro. Y entonces Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y tú ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, porque él muere crucificado. Jesús ahí le estaba diciendo, Pedro, tú vas a llegar a viejo. Y él está dormido en la cárcel diciendo, yo no estoy viejo, a mí me falta algo. Y encima yo no voy a morir decapitado, yo voy a morir crucificado, porque Jesús me lo dijo. Y entonces él le dijo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces él en la cárcel dice, no, ni cadenas, ni soldados, ni Herodes. Yo duermo. Algo va a pasar. Y miren, es así. Yo recuerdo en el 2006 me tuvieron que operar la cabeza, tenía una anomalía congénita rara, una línea de iniquidad en mi familia y tenía que ir a cirugía. Yo me operaba el 14 de diciembre del 2006 y muchos me decían, incluso mi cirujano me dijo, esto es de muerte si lo hacemos mal, o quedas sin hablar, sin comer, sin caminar, o te puedes morir en la cirugía. Y yo quería saber qué me iba a pasar. Pero decía, no, estoy joven. Ya les dije que era el 2006, ¿verdad? No les digo cuántos años tenía, pero yo estaba joven. Solo les digo que esa cosa se manifiesta después de que uno cumple 40 años. Y le decía, Señor, mis hijos están jóvenes, muchas palabras proféticas que no las he visto. Me dijiste que entraría en palacios, que estaría con gobernantes, que sería usada proféticamente para las naciones. No ha pasado nada de eso, Señor. Pero entró a cirugía el 14 de diciembre y en eso viene el obispo Bill Hammond a la iglesia de Shaddai al congreso de octubre profético del 2006. Algunos de ustedes estuvieron. Nos tocó atenderlo como VIP, pero tenemos una regla. Nunca pedimos palabras proféticas. Aunque esté Cindy, esté todos. Con Robert es distinto, es nuestra cobertura, pero con otros no pedimos. Entonces yo no podía pedirle a él que orara y me dijera qué decía el Señor. Lo atendimos, se comió 1 litro de helado, ¿verdad? El Bill Hammond, porque comía mucho helado. Se comió todo el helado. Y yo sintiéndome re mal porque me daban unas jaquecas horribles esta cosa. Y yo decía, bueno, ya lo tenemos que ir a dejar. Y cuando estamos saliendo del VIP de la iglesia, se voltea y me dice, Helen, qué raro. Dice el Señor que te diga, feliz año nuevo. Y yo dije, voy a estar viva. Voy a celebrar año nuevo con mi familia. Amén. Así era para él. Yo no me voy a morir aquí. Algo me dijo Jesús. Oiga lo que algo me dijo Jesús. Dilo con tu boca. Algo me dijo Jesús que no me voy a olvidar. Y me voy a recordar por el Espíritu Santo sus palabras. No mi voz, no mis circunstancias, la voz de Dios. Por eso es que hay que escribir las palabras proféticas, porque a uno se le olvida, pero a él no se le va una. No se le va una. Entonces, Pedro duerme. En medio de esos los dos soldados ya no pelean sus fuerzas. Espera la manifestación de Dios. Y dice Hechos 12, del 7 al 11. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Van a haber visitaciones de Dios que te van a despertar a una nueva revelación. Tal vez ya no estás dormido de no hacer nada, aunque dije que unos aquí están, pero los que han estado despiertos nos va a despertar a más. Levántese, párese, párese. Lo despertó diciendo, miren, ni la luz lo despertó, pero lo tuvo que tocar. Ay, Padre, tócanos.
visítanos y háblanos. Yo sé que tú esperas y deseas más que nosotros estos tiempos de visitación. Los tienes listos, tienes ángeles asignados para nuestra asignación. Padre, no queremos pasar dormidos ni enfocados en otra cosa, sino conectados contigo y lo que estás haciendo. Lo despertó diciendo: levántate pronto, apúrate. Las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué hizo primero? Pedro. Este Pedrito ya es otro. Dijo: levántate. Y no le dijo: ¿y las cadenas? ¿Y los soldados? ¿Y las puertas? Levántate. Sí. Sin argumentos, ni condiciones, ni explicaciones. Sí. Y al levantarse, ¡fum!, se caen las cadenas. Si no te levantas, no se caen las cadenas. Si Pedro le hubiera dicho: no, mira vos, es que me duele. Yo te voy a decir a ti cómo lo vas a hacer, dice uno. No, te levantas y las cadenas se caen. Y después de que las cadenas se caen, entonces le dice, y le dijo: cíñete, vístete, prepárate, toma fuerza, átate las sandalias, ponte los zapatos correctos para ir donde vas a tener que ir, porque eso lo vamos a hacer. Y lo hizo así Pedro, punto. Envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué manto será este? ¿Qué manto te ha dado Dios? No es el suéter, no es la chumpa. Envuélvete en tu manto. Ponte la asignación que Dios te ha dado, porque de aquí salimos, porque vas a ir a cumplir lo que tienes que ir a hacer. Ponte tu manto. Aquí hay mucho, hermanos. Ustedes se van a ir a estudiar esto y Dios les va a hablar más. Después dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. De tan irreal que era, dijo: estoy teniendo otra. ¿Cuántas visiones tuvo Pedro? ¿Se recuerdan la visión? ¿Cómo se llamaba? El de la azotea. ¿Cómo se llamaba? Sí, pero Cornelio era. Es que a veces se me cruzan los nombres ustedes. Cornelio lo sueña y cuando le toca la puerta de la casa dice: este es. Él ya había tenido visiones, él vivía viendo visiones. Vamos a pedirle al Señor que en estos tiempos de su manifestación, más sueños, más visiones. Ya no digamos: es que a mí no me los da. No, pídelos, pidámoslos, porque Dios sí nos quiere explicar y enseñar cosas, como pasó ayer en la mañana. Me pareció impresionante, porque hasta el nombre que me dio en el sueño, yo dije: va a haber alguien que va a llegar esa mañana. No tenemos a nadie con ese nombre en llaves, dije yo, pero sí me escribe. Y me dice: sabes que el Señor me estaba sanando de una situación de mi papá. Y todo se dio cuando dijiste Marco Antonio, porque así se llama. Entonces uno a veces no entiende los sueños ni las visiones, pero hay que contarlas, porque alguien puede pasar por liberación a raíz de ese pequeño detalle. Como cuando me llevó el Señor a orar al Congreso hace unos meses atrás, que no tocaba. Siento que nos dieron gato por liebre, y cuando sentimos íbamos a tener un tiempo de oración solo con la junta directiva, pero no, fue con todas las jefes de bloque. Y yo dije: Señor, yo no voy a hablar porque tú no me preparaste para esta reunión, me preparaste para la otra. Y el Señor me habló y me dijo: no, solo di la parte que te dije. Que a las 2:15 de la mañana el Señor me habló y me dijo: ellos son bisagras de mi puerta para esta nación. No son la puerta, pero ellos abren y cierran las cosas que entran a esta nación, y voy a tomar en cuenta lo que hacen. Conozco la huella de sus dedos, conozco cómo votan y serán juzgados. Y yo dije: no voy a decir la hora, ¿para qué digo la hora? Pero dije la hora.
Y al terminar, que fue maravilloso lo que Dios hizo ese día, se me acerca alguien que no es cristiano, y sé que no es cristiano por su forma de vida, y me abrazó temblando pero sudando, y me dijo: a mí me despertó a las 2:15, y desde esa hora no he dejado de temblar, y es porque Dios me iba a hablar hoy a través de usted. Amén. Los pequeños detalles para ti son muy significativos para alguien más, para que sepan que es Dios el que les está hablando. Amén. Estamos viviendo los mejores tiempos. Queremos vivir mejores tiempos en el Señor. Y entonces él pensó que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Cuántas puertas hay que pasar? La primera, la segunda y la ciudad. Oigan los que entienden en el espíritu. Una cosa es salir de un espacio y de un siguiente espacio que te rodea, pero otra es que te dé la puerta de la ciudad y te la abre. Se abría sola. Y así va a pasar en el nombre de Jesús para nosotros también. Y dice: entonces Pedro, volviendo en sí, habiendo entonces la de la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Nos va a acompañar el Señor hasta ciertos espacios, que estemos seguros. Y después te dice: sigue, tú sabes a dónde tienes que ir. Y él sabe que tiene que ir a la casa de María, que era el centro de operaciones de la iglesia primitiva de ese tiempo. Ahí se escondían, ahí se reunían. Y él sabe el camino a la casa de María. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a un ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí es donde él se da cuenta que está libre. Las puertas están cerradas. La justicia estaba cerrada sobre Pedro, ya lo habían juzgado. Fíjense, la justicia humana. Pero el coraje de Pedro ahora es diferente. Y lo vemos a él entonces entrar. Y dice Hechos 12 del 8 al 9. Le dijo el ángel, allá les dije esto. Y habiendo considerado esto en el versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Se recuerdan quién era Juan Marcos? Pablo le enseñó a caminar. Se lo llevó con él. Juan Marcos era primo de Bernabé. Ustedes, era una familia sacerdotal. Esa casa era una casa de autoridad espiritual. Y dice: habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era una casa de oración. Y en los tiempos que vienen por delante, lo que vamos a tener que tener son casas de oración. Las iglesias, de veras, ustedes un día ya no van a poder abrir, porque abrir es encontrarnos. Pero si todos estamos en un montón de casas, ¿cómo nos encuentran? ¿Cómo nos callan? No pueden, son demasiadas casas. Por eso la iglesia primitiva empezó así, así es como debe de ser. Amén. Dios nos está mandando a cambiar estructuras. Miren lo que ha estado pasando en algunas iglesias donde ha venido el gobierno a atacarlos para cerrarlos. ¿Saben por qué es? Porque cuando hicieron la encuesta y vieron que el enemigo principal del avance de las Naciones Unidas y del sistema mundo o nuevo orden mundial es la iglesia, entonces cerrémoslas. ¿Cómo las podemos cerrar? Con leyes, con reglas. En Colombia lo primero que hicieron fue poner impuestos a las iglesias. Lo primero que hizo Petro en 10 días. ¿Por qué la iglesia qué le importa? Porque ese es su principal enemigo. Una iglesia de por aquí, le entraron por la parte legal, le entraron por la parte de la SAT, y como no podían, le entraron por la parte de Conred, que era una iglesia insegura. Midieron cada grada, midieron cada pasamanos,
porque el pasamanos no terminaba en círculo y se podía trabar la bolsa de alguien que se caía, había que cambiar los 240 pasamanos de la iglesia. Así va a trabajar esto. Difamación, etcétera. Así va a trabajar. Entonces, a los entendidos por señas, ya sabemos. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que podemos adorar sin alabanza. Hoy lo vimos. Que nos podemos juntar por Zoom, no por Zoom, por grupos, podemos avisarnos y nos juntamos. Dios va a hacer algo fuerte para prepararnos. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roe. Sabemos que esta mi hermana María era de buenos recursos, tenía una casa grande, tenía patios, tenía siervos, tenía recursos. Cuando esta sierva llega, esta muchacha que tenía 12 años, la cual cuando le reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Aquí voy a hablar a los intercesores. Hay veces oramos. Ferviente. Creemos, medio creemos y no sabemos. Porque después de estar orando, que Pedro estuviera bien, ¿será que les pesó que Jacobo estaba sin cabeza y que también oraron? Y ese no se salvó. Perdimos unas cosas, no pasaron otras que esperábamos. Y entonces ya no queremos orar igual. Pero, entonces dicen, no, tiene que ser el ángel, porque los judíos creen mucho en ángeles. A ser el ángel de Pedro. En vez de decir, es Pedro, si estamos orando va a venir. De plano lo sacó el Señor. Les costó. Entonces aquí me habló fuerte el Señor a mí personalmente y me dijo, ¿qué haces cuando las cosas no pasan como tú quieres o como tú esperas? ¿Qué pasa cuando no todo es como creíste que yo lo iba a hacer y escojo otra cosa? Un ejemplo fuerte es lo que pasó ahorita en las elecciones de Brasil el 10 de octubre, no, el 30. Sí. Y el montón de gente en las calles orando, adorando y una gran iglesia activa. Dijimos, esto está fácil. ¿Qué si no? 65% de la iglesia votó a favor de la vida y la familia. No voy a decir nombres de personas, pero votó a favor de la vida y la familia. 35% ni votó o votó de la otra forma. No lo hizo, pero ayer me mandaron videos de miles de brasileños adorando en la calle, postrados los militares en las carreteras, orando, creyendo que Dios va a hacer algo de aquí a enero. Y yo vi eso ayer y dije, tal vez no pase, pero esa iglesia es otra. Esos intercesores son otros y eso sirve para que a nosotros miremos, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios usarnos? Amén. Entonces entra, mas persistía Pedro en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señales de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, a los que estaban vivos. Y salió y se fue a otro lugar, ni les dijo a dónde se fueron. Entonces, aquí voy a llaves de Sión. El Señor nos ha estado hablando a través de los profetas y nos habló a través del apóstol Robert. Esta nación necesita oración. Esta nación necesita una casa de oración. No una, muchas. Y oramos y bendecimos a todas porque hay muchos lugares que están orando. No somos los únicos ni los mejores, pero tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y nos habló a través del apóstol Robert el 2 de octubre que él había visto una visión donde venía un terremoto muy fuerte para Guatemala. Se los comenté a los intercesores. A veces no comentamos esto porque la gente se asusta y empiezan a hacer y hablar de más. Y el Señor le dijo a Robert,
yo veo una falla, nos dijo Robert al equipo pastoral, la falla es en Izabal, es ahí donde se va a activar esto, pero si un grupo de pastores en unidad oran, piden perdón, toman Santa Cena y se arrepienten verdaderamente en unidad, yo detengo esta cosa. Entonces el pastor Eric se movió con los pastores de Izabal, ellos respondieron, hasta el alcalde respondió, del 5 al 7 ya se estaba haciendo el acto profético con intercesores aquí de Guate también. Las iglesias de los pastores que estaban alrededor de la falla, que son 3 fallas en Izabal, se levantaron en ayuno, en oración. Así tiene que trabajar la iglesia. El 2 lo habló, el 7 se ejecutó. Y un día va a ser en 24 horas, de tan unidos que vamos a estar. Pero eso pasó, entonces ya sentimos paz de parte del Señor. Al rato, a las semanas, se recuerdan un jueves que hubieron 19 temblores en un día. Y en vez de asustarnos, yo pues le dije, Señor, qué bueno. Tal vez estás afinando y afianzando los cimientos de la nación. Gracias por esos 19 temblores. Pero el viernes pasado, Pastor Henry es testigo, viene un hermano de Estados Unidos y nos cita a cabezas de intercesión para contarnos una visión que él tuvo de un terremoto de 9.0 sobre Guatemala. Mucha destrucción, pero que Dios daba de aquí a Pascua para que hiciéramos el verdadero arrepentimiento a nivel nacional. Yo le dije, no, mira, nosotros ya, porque sí, ya lo hicimos. Él me dijo, eso fue un pedacito que prolongó, pero Dios no quiere ese pedacito de pastores de Puerto Barrios, quiere a toda la nación orando, pidiendo perdón, arrepentimiento de aquí a la Pascua. Y cuando él dijo Pascua, me recuerdo que Robert aquí nos dijo, no entran al año nuevo si no leen juntos y en familia y toman Santa Cena, leyendo Isaías 20:26. Y ese Isaías 26:20, si alguien me lo puede leer, porque no lo puse aquí. Aquí está. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Que fue cuando metió al pueblo de Israel a su casa, en lo que pasaba el destructor. Entonces yo en mi corazón el viernes lo oí y dije, Señor, no nos queremos mover por gusto, no queremos reaccionar a algo que no sea. No hicimos bien lo del 7 de octubre, falta, dinos. Estaba con eso en mi corazón y recibo una llamada del pastor Henry. Y me dice, mire, el lunes hubo un llamado en Villanueva. Él lo comunicó a muchos pastores, comunicó lo que Dios estaba diciendo. El pastor Henry estaba ahí y me dice, hermana, esto no hay que dejarlo ahí, juntémonos otra vez. Y yo dije, que hay que ponerle atención a esto. Pero miren lo que Dios nos dijo. Entonces, que no entre miedo en el corazón. Cuando Dios avisa, es porque hay algo que podemos hacer. Y esta es casa de oración. Dice Romanos 8. Algo, ya voy a ir cerrando. No pierdan porque este es el punto más importante, ¿sí? Romanos 8, 20, 23 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad cuando cayó Adán, no por su propia voluntad. La naturaleza y la creación adoraba a Dios, estaba bien, pero fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Estoy en Romanos 8, 20, 23 al 23, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción o del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Miren, la creación está unida. Mar, vientos, árboles, peces, leones, caballos, ellos están unidos. A los que toca nos cuesta, pero ellos están a una. Dice, creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Siempre hemos visto los dolores de parto como la venida del Señor. Pero saben que la naturaleza está dando dolores de parto porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios.
Cada vez que vemos una cosa que se manifiesta en la naturaleza, está gritándonos: mucha, manifiéstense, únanse, tomen autoridad. Y lo digo porque el día que estábamos orando por los pastores de Puerto Barrios, estábamos orando y hicieron su oración de arrepentimiento inicial, diríamos. Y después el Señor les dijo: no, de veras. Porque uno puede decir: ay, Señor, perdóname, y todo lo hacemos mecánico. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto es diferente. Y después vino un verdadero arrepentimiento, y cuando ellos lo hicieron, el Señor me dejó ver las placas tectónicas de Izabal, y estaban separadas. Pero cuando se empezaron a unir los pastores, las placas se empezaron a conectar. Y me dijo: ellas están separadas porque manifiestan lo que están haciendo mis hijos, no el mundo, mis hijos. Y si mis hijos se unen, la tierra responde. ¿No les parece increíble cómo funciona la oración y lo que Dios puede hacer? Entonces dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, que sea hecho como Dios quiere con nosotros. ¿Y saben qué nos dijo un profeta que estaba en la reunión del martes? Que me dejó quieta, porque dijimos: ¿qué hacemos? Organicémonos. Ya que ya tenemos este movimiento de oración, tenemos Levántate Guate, 21 días de ayuno de oración. Ahí metemos a la nación en arrepentimiento y oremos por amor a Guate del 1 al 7. Cubrimos todo el mes de enero, y nuestra cabeza humana empezó a articular planes. Y este profeta joven como tú, Byron, se llama Blake, dijo: oigo al Señor decir que lo único que va a hacer parar el terremoto es si ustedes gimen más fuerte que la naturaleza. Si no, la naturaleza va a gritar. Y miren, uno mira esto y dice: Señor, ¿podemos gemir más que la naturaleza? Que un volcán furioso, que un terremoto, que un tsunami, que un huracán. Eso es fuerte. ¿Y quieres que gimamos más? Y sí, gimen más fuerte que eso. Yo ya no hago lo que la naturaleza me está pidiendo. Oyen lo que les estoy diciendo. Esto lo vamos a comunicar, ¿verdad, Pastor Henry? Como casa lo estamos haciendo con ustedes como primicia. Me dijeron los pastores: tienes que decirle a la congregación lo que está pasando primero, porque tenemos que hacer lo que toca hacer, hermanos. Y vamos a obedecer a Dios y reunirnos en oración. Y a los intercesores estamos equipándonos y será más. Pero tenemos que gemir más fuerte. ¿Y saben por qué? Ayer Víctor me lo había dicho y no puse atención a los tiempos. ¿Saben que ahorita mañana se está juntando a nivel global un consenso climático? Mañana. ¿Y saben dónde se están reuniendo? En el Valle del Sinaí. Porque entre todos los líderes religiosos dirigidos por el Papa quieren ir a escribir los 10 mandamientos nuevos por el clima. ¡Qué aberrante! Pero yo lo vi esto y dije: el mundo está respondiendo a lo que nos dijo que nosotros tenemos que hacer. Entonces por eso no había luz, porque este mensaje es un mensaje profético, puntual, en tiempo de Dios, para que tú y yo despertemos de nuestras cosas y estemos como Pedro, despiertos, sin cadenas, sin temor, siendo llevados por el Señor para hacer lo que nos está mandando a hacer y levantar verdaderamente el arrepentimiento en unidad. Ustedes saben que la iglesia no se va a arrepentir genuinamente si no lo oramos. Hay que orar para que haya arrepentimiento. Tenemos que orar.
Entonces, nos decía este pastor Mark, que trajo la palabra reciente, que conjuga con la de Robert, que todos nos memorizamos 2 de Crónicas 7, 14. Si le pido a Yanni que lo repita, dígalo pues, hermanita. Dígalo. ¿Se humillare? Ok, más o menos un resumen tipo versión Yanni. Miren el contexto de eso, porque nos dijo Mark ese día, si no entran en un genuino arrepentimiento, esto no va a funcionar. Hacemos muchas cosas por repetición, por costumbre, por pura inercia, pero esto tiene que ser generado por el Espíritu de Dios. Dice 2 de Crónicas, pero voy a empezar en el 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, o si enviare un terremoto de 9.0 a Guatemala, si se humillare mi pueblo, humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y pararé el terremoto. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Va a estar atento. Y va a ayudarnos el Espíritu a orar como se tiene que orar, porque yo no sé cómo se hace. Ni ninguno de ustedes sabe. Y no vamos a saber hasta que estemos juntos haciéndolo. Así va a ser. Como Pedro, levántate, va. Júntense, va. Oren, va. Giman más fuerte, ok. Y va a pasar. Pero empezamos con lo primero, levántense. Salgan del adormecimiento. No digan ya nos arrepentimos. Todos los días se arrepienten. Hasta nuestros congresistas quieren hacer un día nacional de perdón y arrepentimiento. Ni que fuera una ley que el hombre puede hacer. Ojalá fuera tan fácil. El verdadero arrepentimiento es que nos duela ver a la Guatemala que vive hoy. Una Guatemala que tiene mucha hambre. Una Guatemala que no ha conocido la justicia verdaderamente. Y no estoy hablando de cosas políticas, entiéndanme. Una Guatemala con una iglesia enorme, pero que no se mira. Una Guatemala donde entre hermanos nos pelamos y no nos amamos y no nos perdonamos. Hay mucho por lo que tenemos que pedir perdón, mucho. Y Dios va a cambiarnos a nosotros, primero en oración personal, porque así hablábamos con los pastores, ¿qué podemos hacer? Y mi respuesta fue, yo quiero ir a hablar con el Padre. Porque saber hacer cosas sabemos, pero no se trata de lo que sabemos hacer, es que Dios nos dicte las reglas de qué tenemos que hacer. De aquí a la Pascua, ustedes tenemos de aquí a marzo, abril, no estoy segura qué día cae la Pascua. ¿Puedes ver la fecha real en el calendario hebreo, porfa? Para verlo. Y mientras tanto les digo, esta sí es casa de oración y vamos a implementar lo que el Señor nos está diciendo. Este mensaje es para que entendamos las dos batallas que se están dando, en el mundo de las tinieblas y en el mundo del Señor de la luz.
¿Y cuál es nuestro papel en esto? ¿Y cuál es el papel de la oración? ¿Y cuál es la asignación sobre llaves? Para que hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Porque al hacer la parte que a nosotros nos toca va a activar que otras cosas empiecen a pasar, así como alguien estará orando por nosotros ahorita. Amén. Se enfrenta realmente la cárcel con el poder de la oración. La persecución contra la libertad. Es un choque de reinos, es un choque de tronos, lo hemos oído muchas veces, pero es tiempo que lo vivamos. Si algo así está pasándonos ahorita, es porque el enemigo está defendiendo su territorio y no le gusta que lo detengamos. Cierro con un mensaje que nos dieron en intercesión. No todos pudieron venir, pero nos explicaron que lo que está pasando es que se está peleando el futuro de las naciones. Y el enemigo quiere el futuro de las naciones y a Dios le pertenece. Y a nosotros nos toca como hijos regresarle lo que es al dueño original. Pero que el enemigo había usado un método, y su método es traer orfandad a la nación, que no conozcamos a Dios, traer religiosidad para que solo haya mucha estructura, pero cero poder, cero manifestación, cero verdad, cero libertad, y el espíritu de política para meternos a jugar el juego político. Y esas tres cosas causan caos. Y el caos causa tinieblas. Y las tinieblas traen pobreza, violencia, corrupción, todo lo que vivimos en la nación. La antítesis de Dios es una nación que tiene identidad. Por eso hicimos ayer el seminario. Tiene padre, sabe quién es. No es religiosa, sino que lo que tiene es una iglesia viva, auténtica, con poder y con gloria. Y trae el gobierno de Dios, el reino de Dios a la tierra. El tercer seminario va a ser la cultura de reino. Pero todo esto es lo que el Señor nos ha estado diciendo para construir. Y oigo ayer a profeta Cindy en su congreso profético decir: Dios está entregando autoridad espiritual para botar el caos que está sobre las naciones. Y yo dije: sí, nos estás dando una nueva autoridad y nos estás dando un nuevo entendimiento. Y miren cómo termina el anticristo. Hechos 12, 18 al 25. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto, en un relajo entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Los 16 ni lo vieron salir. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, lo mandó a buscar. No logra encontrar a Pedro. Este anticristo no nos va a lograr encontrar. No lo va a encontrar. Y dice: después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a todos a muerte. Los 16 se mueren. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Seguro fue a Cesarea Marítima, que era un lugar tan elegante y tan de reyes, ¿verdad? Las playas lindas esas donde se sentaban los reyes. Voy en el 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, que era un territorio que él gobernaba. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, su ayuda, el ayudador de Herodes, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el rey, porque vino una gran hambruna. Muy similar a lo que estamos oyendo que viene para este tiempo. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Cuando dice en un día señalado, este es en el tiempo de Dios. Cuando Dios decide: hoy sí, hoy toca. Y él se viste y él se sienta como un gran rey enfrente de estos que le iban a suplicar comida. Y dice: y el pueblo aclamaba gritando a Herodes: voz de Dios y no de hombre. Le decían que era Dios, que no era hombre. Imagínense qué cosa más desagradable. Al anticristo así van a decir: este es el que dijo paz, el que dijo todo, y va a ser adorado. Y dice: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió.
Josefos y los historiadores dicen que debe haber sido el mismo ángel que despertó a la iglesia, la que tocó a Herodes después. Y yo lo creo. Yo sí creo que algo va a tocar a ese sistema anticristo. Algo. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Josefos dice que él tenía un quiste que se le hizo, creo que cerca del hígado por ahí, que viene a raíz de un gusano que está en las ovejas, en el ganado, que lo transportan los perros y los perros se lo pasan a los hombres. Y no tengo el versículo, pero dice una palabra y la buscan después. No, sí la tengo. Que los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son como perros. ¿Qué les parece? Y esa enfermedad le entra a Herodes. Es un quiste que ahí está guardadito, pero en el momento que el ángel lo toca, ¡fum!, se revienta y todos los gusanos salen. Josefos dice que por 5 días él sufre porque se come todo su sistema intestinal. Otros dicen que cayó ahí. No sabemos, pero lo que sí sé es que Dios va a actuar. No le vamos a decir cómo, ni nos vamos a alegrar, pero sí queremos ver al Señor moverse. Amén. Así es como termina esta historia, aunque la verdad es que termina con un mejor versículo todavía. Porque dice el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se cumplió que la iglesia sigue edificándose, sigue creciendo, sigue estableciéndose, se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Amén. Ese capítulo a mí me habló así, pero a ti te va a hablar de forma distinta. Mírate en Pedro y pregúntale al Señor qué te está diciendo, porque estos son tiempos donde necesitamos realmente no dejar que el orgullo de lo que ya sabemos o lo que ya hicimos nos estorbe para hacer el mismo orgullo de Herodes, de sentir que él podía hacerlo todo y tenía todo. No tenemos que tener eso, tenemos que dejar que el Señor nos toque y nos use.